precisamente el día de hoy vamos a hablar sobre las patologías masculinas y le vamos a dar la bienvenida al doctor Paul Escobar. Él es urólogo y nos visita desde Valencia, Estado Carabobo, para hablarnos sobre estos temas. Bienvenido. Gracias por la invitación, Daniela. Y bueno, yo pienso que es responsabilidad de nosotros los urólogos siempre conversar acerca de lo que son las patologías prostáticas y específicamente la hiperplasia prostática benigna y el cáncer de próstata, que cada vez se diagnostican más pacientes de esta enfermedad y que si no se diagnostica a tiempo puede ser mortal. Entonces, de ahí radica la importancia en que nosotros estemos conversando el día de hoy de este tipo de enfermedades y que se hagan campañas en relación a ellas. ¿Realmente el hombre visita al urólogo de manera frecuente? Bueno, tú sabes que en nuestra cultura venezolana existe mucho el machismo y es una limitación, ¿no? Diría yo. Sin embargo, en la generación pasada quizás esto era, digamos, más radical. Últimamente, a través de las campañas que hemos realizado, que han realizado los medios de comunicación, como que se entiende más de lo que son las enfermedades y la importancia del diagnóstico precoz de cáncer de próstata, y los hombres han adquirido mayor conciencia con respecto a esto y vemos que cada vez más los hombres acuden a la consulta urológica de rutina. Sin embargo, bueno, seguimos aquí luchando para que cada vez sean más los hombres que acudan y que estén conscientes de ello y que alcancen un poco a las mujeres, que ustedes siempre han sido en nuestro país como más responsables en ese sentido. Y tú ves que las mujeres siempre van al ginecólogo De manera anual se hace. de manera anual. Y muchas veces uno de los grandes problemas y los mitos que existen es el examen digital de la próstata que se le hace al hombre, y es la limitación, ¿no?, de esta mental con respecto al machismo que tenemos y tal, que el paciente le da como miedo acudir porque se ve en entrejuicio su masculinidad, y yo creo que esto es una tontería, y poco a poco lo hemos ido asumiendo así, y las generaciones más recientes pues tienen esa conciencia, y sin embargo queremos que sea más, porque aún seguimos viendo algunos casos de cáncer de próstata que son diagnosticados tardíamente, y cuando esto sucede, cuando el paciente llega a la consulta con un cáncer de próstata que ya ha avanzado, en ese caso ya no se puede hacer nada y probablemente esta persona va a morir de esta enfermedad. Sí. Entonces, por eso es que es importante que vayan tempranamente al urólogo, que se hagan su examen, que es un examen que no tiene más nada que un examen. El examen que le hacen a ustedes las mujeres es mucho más incómodo, y sin embargo ustedes tienen la conciencia, y uno ve que las mujeres por cultura van todos los años y se hacen su muestra, todo su examen ginecológico, que es muchísimo más incómodo que el que hay que hacerle al hombre. Y el hombre, sin embargo, bueno, siguen habiendo algunos con ese rechazo, pero bueno, ahí Claro, vamos, porque poco a precisamente poco. por lo que usted nombraba en la parte cultural, Sí, ese examen, el tacto rectal que se le sí, hace sí, al claro. hombre para verificar el recrecimiento que tiene esa próstata y verificar qué tan inflamado, qué tan recrecida puede estar. Pero antes ustedes hacen otros estudios, que hacen el antígeno prostático, Es hacen así. otro tipo de evaluaciones, le hacen una evaluación, le hacen el historial clínico y dependiendo de eso es que ustedes van a hacer este tacto rectal. Sí, obviamente, simplemente con conversar con el paciente, ya uno sabe de qué va el asunto y uno puede predecir si la patología es maligna o benigna. Entonces, eh, cuando uno hace la historia clínica de un paciente que te acude a la consulta, normalmente el 70% del diagnóstico está hecho En la clínica. con la clínica, con lo que el paciente manifiesta. Como tú bien has dicho, hay algunas alternativas. El examen digital hay que hacerlo. No hay nada que lo Eh, suplante hay, hay- hasta los momentos. hasta los momentos no, porque hay tumores que cuando se generan no alteran el El antígeno. PSA, el antígeno. Entonces eso solo lo vamos a detectar cuando lo tocamos. Ahora, lo que también hay que decir y que la gente tiene que tener claro es que no cada vez que vayas para el urólogo te van a hacer un tacto rectal. Uno le hace un tacto rectal a un paciente en una primera consulta, y salvo que haya alguna alteración Alteración. clínica o bioquímica a través del antígeno prostático, entonces uno tiene que repetírselo, pero si no, muchas veces no hace falta, ¿Qué no es. señales de alerta pueden estar diciendo que esta próstata puede tener algún tipo de inconveniente, sea benigna o sea maligna? Por ejemplo, en la parte urinaria, ¿cuáles son esos síntomas que van a referirle de manera más frecuente a estos pacientes que van a consulta? Sí, hay dos grandes tipos de síntomas, ¿no? Uno son los obstructivos y otros son los irritativos, o de llenado y vaciado también les decimos nosotros, y que básicamente son estas personas que anteriormente iban a orinar
2, 3 veces al día y aumenta su frecuencia miccional de forma importante y esta persona entonces ya te refiere, ¿no? Que ahora yo tengo que ir cada hora a orinar y cuando voy a orinar tengo que pujar, que me cuesta para que salga la orina, no sale inmediatamente No es como tan salía antes, fuerte, es muy débil, es una que orina muy el débil. chorro también ha disminuido su calibre y la presión y esto lo nota el paciente. Y se tarda también más tiempo Se el vaciado, tarda, ¿no? claro, se tarda mucho más en vaciar de lo que tardaba antes. Y muchas veces las esposas cuando acompañan a los pacientes te dicen, doctor, es que no me deja dormir, porque resulta que ahora el hombre se levanta 5 o 6 veces por la noche a hacer pipí. Entonces, obviamente, todos estos síntomas te están hablando de que ahí está ocurriendo algo que probablemente es un crecimiento de la próstata, que hay que decirlo que en la mayoría, en la gran mayoría de los casos, es un crecimiento de tipo benigno, que no hay que tener miedo. Y precisamente hay que hacer hincapié en que la consulta al urólogo debe ser a partir de los 45 años, siempre y cuando no hayan factores de riesgo de carácter genético, Anteriores. porque entonces si no, si usted tiene un padre, Antecedentes. un antecedente familiar directo que ha padecido de cáncer de próstata, entonces usted debe a partir de los 40 ir al urólogo. Si no fuese así, entonces a partir de los 45 años que usted tiene que ir al urólogo, tenga o no tenga síntomas. Y esto es importante recalcarlo porque los síntomas obstructivos o irritativos de los que estábamos hablando anteriormente se dan normalmente en la patología benigna, pero si se llegan a dar en un crecimiento por cáncer es porque ya el cáncer ha avanzado. Y ese es el problema, que no da síntomas el cáncer. Y por eso es que Sí. tenga o no tenga síntomas, el hombre debe acudir al urólogo a partir de los 45 años. Totalmente de acuerdo con usted. Entonces, si usted está viendo este programa, es del sexo masculino o en su casa tiene a su padre, a su hermano, algún tío o familiar, entre los 40 y 45 años debe estar acudiendo al urólogo para la prevención de estas enfermedades relacionadas. Continuamos con más aquí en Noticias Globo Visión Salud. Estamos hablando con el doctor Paul Escobar. Él es, en este caso, especialista en esta parte de lo que es la salud masculina, urólogo. Estamos hablando sobre las patologías asociadas. Recuerde, preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb. Queremos saber la importancia entonces de esta prevención, porque el cáncer de próstata es el principal cáncer presentado en el sexo masculino. Sí, eso es correcto. Hoy en día está comprobado de que no solo que el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en los hombres, abarca aproximadamente el 20% En Venezuela y en el mundo. en el Venezuela y el mundo. El 20% del total de los cánceres es cáncer de próstata. Entonces imagínate tú, y no solo eso, es también el cáncer que más cobra vidas en nuestro país. Hasta hace muy poco el cáncer de pulmón estaba repuntando y era la primera causa de muerte por cáncer en el país. Pero bueno, yo creo que también hay un factor cultural ahí, cada vez la gente fuma menos, también la gente cada vez es más consciente del daño del cigarrillo y el cáncer de pulmón, digamos, ha ido cediendo espacio al cáncer de próstata y a pesar de que no tenemos fuentes estadísticas oficiales de las muertes relacionadas al cáncer de próstata, las últimas del Instituto Nacional de Estadística son del 2011 y en esa época eran 2.800, 2.900 hombres que morían todos los años en Venezuela y se habla que eran estadísticas que no estaban bien recolectadas y nosotros hace un par de años, 2 o 3 años atrás, en la Sociedad Venezolana de Urología, nos reunimos un grupo de expertos en enfermedades prostáticas aquí en Caracas y estuvimos conversando acerca de esto y lo que se determinó es que, como te digo, no es algo oficial, pero sí lo tenemos claro, de que son aproximadamente 5.000 hombres que mueren todos Una los cifra años bastante alarmante. solamente en este país por cáncer de próstata. Entonces, de ahí radica la importancia de que nosotros hagamos campañas de prevención, de que le digamos a los hombres venezolanos que tienen que acudir al urólogo, que más vale diagnosticar estos cánceres tempranamente, porque además es muy importante, Daniela, que se sepa que el cáncer de próstata tiene cura. Y esto es una cosa que hay que recalcar. El cáncer de próstata se cura. Eso Siempre ha sí, venido a tiempo. siempre y cuando se diagnostique a tiempo, porque si usted lo diagnostica ya una vez que está En etapas muy avanzadas. avanzado, ya no hay nada que hacer. Entonces, por eso hay que detectarlo a tiempo para poder curarlo. ¿Y hay alternativas a algún avance tecnológico en nuestro país? ¿Las operaciones han cambiado, han sido Sí, menos invasivas? ¿Cómo son? claro. Acuérdate que como todo, y en la medicina específicamente, y en el área nuestra, el área quirúrgica,
va muy de la mano con la tecnología. Y en la medida en que la tecnología va avanzando, los tratamientos se van adecuando a estas nuevas alternativas. Lamentablemente, sabemos todos que estamos pasando por una crisis económica que ha limitado un poco el tema de la adquisición de tecnologías. Sin embargo, a pesar de todo eso, Venezuela sigue siendo pionero en el tratamiento mínimamente invasivo, no solo del cáncer de próstata, sino de todas las patologías prostáticas, como la hiperplasia prostática benigna. Nosotros allá en Valencia, en el Instituto Docente de Urología, contamos con todas las tecnologías para tratar este tipo de enfermedades, bien sea con láser o con energía plasmaquinética. Hacemos las cirugías también para cáncer de próstata por laparoscopia. ¿Con el cáncer de próstata se puede conservar la próstata o necesariamente tiene que ser eliminada por completo? Sí, eso es una buena pregunta porque mucho del miedo del paciente que tiene un cáncer de próstata a someterse a una cirugía es lo que ocurre después de la cirugía. Y la impotencia y la incontinencia son dos cosas que están ahí latentes que se sabe que pueden ocurrir durante una cirugía de cáncer de próstata. Sin embargo, hoy en día las tecnologías también nos permiten determinar muy bien las estructuras anatómicas y conservar las bandeletas neurovasculares que van alrededor de la próstata para conservar también la erección de estos pacientes posteriormente a la cirugía, así como la continencia urinaria. Pero lo importante, prevención oportuna. Nos llegó una Así pregunta es. a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb, y se la leemos a continuación para que nuestro especialista nos las pueda responder. La tienen allí en sus pantallas. La hace Jesús Rafael Torreal. Dice, felicitaciones, ¿cuáles son los márgenes de alarma del antígeno? Y de una vez vamos, queremos saludar a Luis Mota, que nos dice que al fin tomamos en cuenta a los de sexo masculino. Así que bueno, sigan preguntando por nuestra cuenta. ¿Cuál Sí, es la respuesta, es una doctor? pregunta sumamente interesante porque cada urólogo que usted visite le va a dar un punto de vista diferente con respecto a esto, porque los estándares que nosotros usamos son los que se usan en los países del primer mundo, que son los que hacen todas las investigaciones o la mayoría de las investigaciones en este sentido. Y dependiendo de la edad también hay un poco cuál va a ser el valor normal. Se dice normalmente que es hasta 4, pero eso también es relativo porque va a depender mucho el grupo etario en que se encuentre este paciente. Si es un paciente joven, quizás hasta 2.5. Entonces el corte va a depender mucho de la edad del paciente y también de las características de la próstata, porque un paciente que tiene una próstata de gran volumen, una próstata que está sometida a infecciones a repetición, probablemente va a manejar antígenos mucho más elevados que un paciente que no tiene esas condiciones. Por supuesto, doctor. Entonces hay que determinar, y en nuestro medio, en nuestro país, en Venezuela, manejamos volúmenes de próstata muy grandes, que no así en los países del primer mundo. Muy bien. Entonces, bueno, es todo un arte esto. Una última pregunta, nos queda tan solo un minuto, así que necesitamos una respuesta muy breve. Doctor, la hace Oscar Colmenares, dice @oscol23, inflamación de próstata de grado 3, ¿qué significa? ¿Requiere cirugía? La respuesta sería no. Pero No requiere cirugía. Eso porque la próstata puede crecer y no necesariamente obstruir. Y si la próstata, el crecimiento no obstruye, entonces no requiere de ningún tratamiento. Los tratamientos para la próstata no dependen del tamaño de la próstata, dependen de la repercusión que ese crecimiento tenga sobre el por sistema eso necesita urinario. una evaluación oportuna del urólogo para que pueda saber, aparte de este comentario que nos hace, si lo tienen que operar. Doctor, hemos Absolutamente. finalizado, pero queremos que le deje sus redes o cómo lo pueden conseguir ustedes en Valencia, en el estado de Carabobo. Sí, yo estoy en el Instituto Docente de Urología, en la ciudad de Valencia, mejor conocido como el Urológico de Valencia, y me pueden seguir por @Dr. Paul Escobar en el Instagram o @próstatas en el Twitter. Le agradecemos su presencia el día de Gracias hoy. a ti.